Hace poco salió un reportaje en contra mía de un periodista supuestamente muy profesional, premiado, Tim Golden, que fue periodista del New York Times. Y se piensa, ¿no?, que, o antes, ahora menos, de que si es el New York Times, es el Washington Post, el Financial Times, Wall Street Journal. Son medios profesionales, independientes, objetivos. Nada de eso. Así como existe aquí el Reforma, que está al servicio del conservadurismo, así el New York Times y todos. De repente sale un reportaje, decía yo, en contra, ¿no?, con la falsedad de que nos dieron dinero para la campaña del 2006 los de el grupo Sinaloa, narcotraficantes de Sinaloa. Y espérate. Y hace unos días, bueno, ya respondimos, nunca presentaron pruebas, además muy tramposos, sin ética, porque el titular se cubren, ¿no?, queriendo engañar, pone el titular con signos de interrogación, no sé, palabras más, palabras menos. El presidente López Obrador recibió dinero de la delincuencia de Sinaloa, pero le ponen signos de interrogación, o sea, como quién sabe. Sí, nada más que ese titular y la nota, que no trae absolutamente ninguna prueba, nada, sale ahora porque van a haber elecciones en México y también elecciones en Estados Unidos, y la difunden en todo el mundo, al grado de que la mención AMLO narcotraficante o presidente narco llega a reproducirse más de 200 millones de ocasiones, 200 millones de veces en el mundo, en las redes, y se demuestra de que es todo un operativo con bots, con robots, o sea, son publicistas mercenarios, igual que el periodista, con sistemas automatizados, y se demuestra fácilmente porque en vez de poner AMLO, por decir algo, alguien se le va y pone al revés, o pone en lugar de López, Lípez o algo así, y eso mismo, ese error se reproduce en millones. No puede ser que si fuesen personas, ¿sí?, todos se equivocaran, ¿no?, en vez de poner López, Lípez, ¿no? Entonces, muy evidente. Hace como unos 15 días, desde hace algún tiempo, me pidió una entrevista una periodista que estaba en una red de Rusia. Ella es de origen ruso y ahora está en un programa independiente en España, y me cae muy bien porque es independiente, muy contrario a lo que dicen los conservadores de México y de Estados Unidos y del mundo, que la acusan de agente de Rusia. Pues no, yo la considero muy buena periodista. Además, se va a España y allá inician un programa de televisión pues con muy poca presencia, porque pues es un medio alternativo. Ya ustedes saben bien cuánto cuesta posicionarse, ¿no?, cuando se hace periodismo independiente. Por ese hecho, por ser muy buena periodista, por ser un medio independiente, pequeño, pero objetivo, profesional, contrario a los medios convencionales, decido darle una entrevista a ella como un reconocimiento a esos medios, que es a los que hay que apoyar, no a los medios convencionales de siempre que pertenecen a las mafias del poder económico o del poder político en el mundo.
estos periódicos famosos, las grandes cadenas de televisión, muy controladas y muy vinculadas también a las agencias del gobierno de Estados Unidos, muy vinculadas, muchos de ellos agentes, además de mercenarios, informantes. Ahí tienen el caso del New York Times. Assange les dio la información, la publicaron y se quedaron callados y siguen sin decir nada a favor de Assange. Nosotros vamos a seguir demandando la libertad de Assange. Esa es nuestra postura, porque es una gran injusticia lo que se está cometiendo con la libertad de expresión en el mundo. Y fíjense la paradoja, ¿no? Quienes hablan de la libertad y tienen la Estatua de la Libertad en Nueva York, están atentando, en ese caso y en otros, contra la libertad. No sé si deberían de regresar la Estatua de la Libertad a Francia o colocarla en México, porque aquí sí hay libertad. Me refiero al caso de... Bueno, le doy la entrevista. Antes que se da a conocer que voy a darle la entrevista a INA, Dolia Esteves, que está en Estados Unidos, que es periodista conservadora vinculada al gobierno de Estados Unidos y desde luego a la derecha de México. Sarucán, que fue embajador de Calderón en Estados Unidos, también del mismo bloque. Sarucán participó en el fraude electoral del 2006. Hay pruebas. Él y el cuñado de Calderón y de Brando trabajaron en todo el sistema de cómputo para el fraude del 2006, cuando nos robaron la presidencia. Y Jorge Castañeda, que es igual, del mismo bloque, asesor de Claudio X González, que es el jefe de la campaña que impulsa, no puedo mencionar, una candidatura. Entonces empiezan a decir, ¿cómo Andrés Manuel o cómo el presidente, qué barbaridad, le va a dar a un agente de Putin, ¿sí?, una entrevista a una rusa? ¿Y por qué no se la da a Loret o a Krause, ¿no? o a Aguilar Camín o a Dolia, ¿no? O a cualquier otro, pero en fin, que son muchísimos, ¿no? ¿Por qué a ella? Me gustaría que pusieras un fragmento donde me pregunta, por cierto, se las recomiendo la entrevista, les va a llevar algún tiempo, pues son como 2 horas y hablamos de todo. A ver si pones un fragmento donde hablo del New York Times y del periodista premiado, sí. A ver si, bueno, mientras encuentran el fragmento, pues lo que digo es que el periódico New York Times, no deja de ser un pasquín. No les gustó, porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos. Entonces, y que le daban, creo que hasta las 5 de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara lo que vamos a ver ahora. Entonces le dije a Jesús, no, vamos a contestar en la mañana y vamos a ver qué cosa es lo que están preguntando, lo que están sosteniendo, para informar. Pero primero vamos a... Esto fue lo que se publicó antier. Volviendo un poco a Francisco Madero también, y bueno, quería hablar de la prensa y la relación con la prensa. Usted ha dicho que desde precisamente tiempos de la presidencia de Francisco Madero, la prensa no se ha obstinado tanto en atacar a un gobierno. Bueno, usted ha pasado por unas campañas desde el desafuero hasta las campañas
de 2006, en 2012, yo ya me acuerdo, en 2018, la Operación Berlín, muchísimas, ¿no? Manipulaciones mediáticas. ¿Cómo lo ha sentido usted a lo largo de estos 6 años y a lo largo también de su carrera política, esos ataques de la prensa? Pues se padece mucho, porque el conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoyan mucho en lo mediático, y eso es fundamental, y eso hay que combatirlo, porque sigue vigente la máxima de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, y es lo que usan los dueños de los medios, que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación. La mayoría de los medios. Hay honrosas excepciones en México y en el extranjero, porque no es un asunto de México. Nos acaba de pasar algo, por ejemplo. Sobre eso le iba a preguntar. Sí. Las informaciones que salen sobre supuesto financiamiento narco en la campaña de 2000. Sí. Vino un periodista famosísimo, premiado en Estados Unidos, del New York Times. Imagínate, New York Times, que no deja de ser un pasquín al servicio, ¿no?, de grupos de intereses creados. Este señor, premiado 2 veces, ¿cómo se llama el premio? Pulitzer. El más importante. El más importante, sí. Okay. Bueno, pues este señor viene y hace un reportaje que pone, que encabeza con signos de interrogación, recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006, con signos de interrogación. Fíjate lo mañoso, lo tramposo. ¿Qué periodista serio puede hacer eso? Muchos lo hacen. No, pero no un periodista serio. Bueno, es que es serio, parte, ¿no?, de la decadencia, ¿sí?, del noble oficio del periodismo. Periodistas que salieron a decir y avalar estas informaciones tienen prestigio y porque son considerados serios. Porque esa es la pregunta. No, porque cómo no, si van a tener prestigio, si le sirven mucho a la oligarquía, ¿sí?, a los que se creen los dueños del mundo, son empleados, al final de cuentas mercenarios. Ese señor, con esos premios, actuó como un mercenario. Tú eres periodista, dime, ¿qué interés puede tener si ya fuiste premiada? Ojalá y nunca te den ese premio. No me lo van a dar. No creo. Sí, si ya fuiste premiada, ¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México? ¿Sí? Es decir, se abrió una investigación, ¿sí?, en el 2006, porque supuestamente el grupo de Sinaloa, la delincuencia organizada, le entregó a agentes, a personas cercanas a López Obrador, $2 millones para la campaña. Y esa es su nota. Y entre preguntas también. Sí, incondicional. Sí, y entonces que sí hacen la investigación, pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas. Bueno, y si no hay pruebas, ¿sí?, y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas, ¿por qué publicaste? O sea, ¿de parte de quién? ¿Y de parte de quién? Pues de oligarcas, conservadores y de posiblemente gente de la DEA, porque antes las
organizaciones del gobierno de Estados Unidos entraban y salían por México y hacían lo que querían, no respetaban nuestra soberanía. Los miembros de las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces se puso orden en eso. Tenemos una relación de respeto, pero en un pie de igualdad, porque México es un país independiente, es un país soberano, no somos colonia. ¿Puede ser de esto ningún país extranjero? ¿Puede ser eso? Como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral? Sí, sí lo hacen. No, lo están haciendo porque hemos demostrado de que agencias de Estados Unidos, estas de las que ayudan a las autodenominadas organizaciones no gubernamentales o independientes o de la sociedad civil, ¿sí? Entregan dinero del gobierno de Estados Unidos. USAID, ¿no? Sí, sí, le entrega dinero a una organización que está en contra de nosotros aquí, del conservadurismo, una organización que encabeza Claudio X González. Mexicanos contra la corrupción. Sí, yo digo mexicanos a favor de la corrupción. Entonces, sí son muy injerencistas, es una manía, pero hemos podido poner orden y demostrar de que se manipula mucho. Afortunadamente, volvemos a lo que te decía al principio, como ha cambiado la mentalidad del pueblo. El pueblo de México es uno de los pueblos más politizados del mundo. Entonces ya no tiene efecto nada de eso. Las mañaneras han tenido... Han ayudado mucho. Influencia en esto. Usted sabe que es el streamer hispano. Vamos a ver, para que vean cómo han ayudado los mañaneros. Vamos ahora a leer lo del ultimátum del New York Times, de la corresponsal en México del New York Times. ¿A qué hora recibiste el documento? En la mañana. En la mañana. Sí. Y te pusieron a las 5 de la tarde era el momento para... Ya estamos fuera de tiempo. A ver, no, pero todo completito, aquí. Bueno, estimado Jesús, ay, 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 ¿cómo te quieren? Le saluda jefa de la corresponsalía del periódico New York Times en México. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra a la que hizo referencia el premiado, distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Quiere decir que me han dado seguimiento porque esta es otra. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas hoy, el 21 de febrero, los comentarios, para incluirlos en el artículo. Puede contactarme por correo o por teléfono a estos números. A continuación, mis preguntas. 1. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? Pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, no tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente.
Falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada. La nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada, de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times y quienes les mandaron a hacer el reportaje. 2, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos. Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso, completamente. 3, otro informante relató que tras la elección del presidente, después de que ganamos, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó $4 millones a 2 aliados de López Obrador, uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial. Vamos a ver quiénes son. Con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio? Pues que es otra calumnia y que el New York Times es mucho mejor el Reforma, mucho mejor el Reforma. No, está al nivel de alarma. 4, un tercer informante contó a los investigadores, de veras que ni en ninguna parte, porque no quiero, hay pasquines así, inmundos. Recuerdo los pasquines de El recurso del método de la novela de Carpentier, pero estaban mejor los que aparecían pegados en las puertas de las casas. 4, un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, ¿no? Porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza. No cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo, el New York Times. 5, la investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. O sea, fui a buscar el dinero fuimos porque mientras yo me entrevistaba con la señora, el que fue conmigo recibió el moche. Pero fíjense la distorsión, la mala leche. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse. O sea, yo viajé a Sinaloa para reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Yo fui a reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Cuando fui a supervisar un camino que se construyó, que por cierto ya hasta lo inauguramos, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Y en el campamento, en la supervisión, pero además pública, estaba la señora que quería hablar conmigo para entregarme una carta en la camioneta, una carta para que le ayudara a que una de sus hijas pudiese visitar a su hijo en Estados Unidos, en la cárcel, que yo le ayudara con el gobierno de Estados Unidos. Me dio la carta, me bajé, porque ella ya estaba mayor, me bajé, la saludé y me entregó la carta, y la carta se la entregué al secretario de Relaciones Exteriores para que hiciera los trámites en la embajada del gobierno de Estados Unidos en México, con el propósito de que le dieran la visa para que fuera a visitar a su hermano, a su hijo, no, a su hermano, porque la solicitaba para una de sus hijas. El presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero que ocurrieron a sus espaldas. ¿A cambio de qué podría haberse dado esos pagos? 6. Cuando se publicaron los trabajos de ProPublica, de este premiado, ¿sí?, sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador, el presidente dijo
¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome? En la mañanera del 1 de febrero, palabras más, palabras menos, sí expresé esto. Y cuando vino la comisión, tenía yo pensado no verlos, pero se ha portado muy bien, sobre todo la asesora, ¿sí?, en asuntos de seguridad del presidente Biden. Y hablé con ella y ya después se llevó a cabo la reunión. Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue: nosotros no tenemos nada que ver con esto. Lo que sucedió, lo lamentamos mucho. Esta es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia. Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. ¿No lo sabían? ¿De qué manera esta nueva relación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? De ninguna manera. No pueden afectar si es que estamos obligados a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque somos socios, los principales socios económicos, comerciales, porque tenemos una vecindad, una frontera de 3.180 kilómetros, porque viven 40 millones de mexicanos. Viven y trabajan honradamente en Estados Unidos, y porque la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Eso sí, ¿disminuye esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos? ¿Por qué o por qué no? Eso el corrido lo dirá. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que esperamos su respuesta, o sea, para que no se les vaya a olvidar, a las 5, 17 horas, 5 de la tarde, hoy, el 21 de febrero. Saludos. Entonces, que ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje.